En Estados Unidos, y eso se ha vuelto a otras naciones del mundo, es la celebración del Día de Acción de Gracias. Y ese día se originó en el año 1621, cuando en Massachusetts, en Plymouth, un pequeño pueblo del estado de Massachusetts, los colonos ingleses, esos peregrinos ingleses que llegaron a Estados Unidos para colonizar nuevas tierras y establecer nuevas comunidades. Esos colonos ingleses, juntamente con los nativos americanos, experimentaron un muy rudo invierno. Hubo una gran hambruna y, por supuesto, una gran escasez de alimento. Ellos sembraban y no se daba la cosecha porque el muy prolongado tiempo de invierno impedía que las semillas brotaran. El frío las quemaba y no germinaban las semillas. Pero en 1621, milagrosamente, después que ellos oraron a Dios, los colonos ingleses, juntamente con los nativos americanos, tuvieron una gran cosecha. Y ellos entonces, para dar gracias a Dios, hicieron una gran asamblea para bendecir a Dios y darle gracias por la abundante cosecha que habían tenido aquel año. Eso ocurrió en 1621. Pero no fue sino en 1863 cuando el presidente Abraham Lincoln establece el Día de Acción de Gracia como un día festivo nacional en todos los Estados Unidos. Es un día festivo donde la familia se reúne, donde las ciudades se reúnen, donde el gobierno se reúne para dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Desde entonces, el Día de Acción de Gracias es un día festivo en los Estados Unidos y también esto ha contagiado a otras naciones del mundo. Yo quiero en esta mañana, amados hermanos, hablar acerca de la gratitud, el poder maravilloso de la gratitud. De eso voy a hablar en esta mañana, dando continuidad a la serie que hemos establecido para los próximos días. El poder maravilloso de la gratitud. Y los invito a buscar en sus Biblias el Evangelio según Lucas capítulo 17, versículos 11 en adelante. Evangelio según Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. La lectura dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea,
le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quiero que fijemos nuestra atención sobre este texto, porque en este texto nosotros podemos encontrar una hermosa lección acerca de la gratitud, acerca del agradecimiento. Este texto nos enseña el increíble poder que hay en la gratitud, el poder maravilloso de la gratitud. ¿Qué encontramos nosotros en este texto? ¿Qué nos enseña este texto? Este texto nos dice que los 10 leprosos que se mencionan allí, los 10 creían en Jesús. De hecho, los 10, cuando supieron que Jesús pasaba por su aldea, a causa de su enfermedad, ellos estaban lejos del pueblo, a las afueras de la ciudad, porque la lepra es una enfermedad contagiosa, muy vergonzosa. Es horrible las personas que sufren esta enfermedad. Algunos que han visto esta enfermedad de cerca, los que han tratado esta enfermedad, dicen que ciertamente las personas que sufren de lepra, que sufren esta enfermedad, a ellos se les va cayendo la piel, se les va cayendo la carne, se les va deshaciendo la carne. Algunos pierden los dedos, algunos pierden buena parte de sus cuerpos. Y es muy hedionda, es una enfermedad muy pestilente. Por lo tanto, los que sufrían esta enfermedad permanecían fuera del pueblo, a las afueras del pueblo, donde permanecían en pequeñas carpas, en pequeños refugios, donde allí esperaban la muerte. Así estaban estos 10 hombres. Cuando oyeron que Jesús pasaba por su aldea, ellos gritaron muy fuerte, porque oyeron que Jesús estaba pasando por el lugar. ¿Qué nos enseña este texto que acabamos de leer? Primero, que los 10 leprosos gritaron el nombre de Jesús. Es decir, los 10 creían en Jesús. Estos 10 leprosos creían en Jesús. Todos los 10 anhelaban un milagro. Todos abrigaban la esperanza de que Jesús los atendiera. Ellos creían en Jesús. Además de ello, ellos anhelaban un milagro en sus vidas, porque habían oído hablar acerca de que Jesús tenía poder para sanar las enfermedades. Todos creían en Jesús. Todos anhelaban un milagro de parte de Jesús. Todos clamaron a unánime voz
el nombre de Jesús. Jesús, Maestro. Todos clamaron. Pero, ¿qué nos enseña este texto? Que no todos recibieron lo mismo. No todos recibieron lo mismo. Aunque los 10 recibieron sanidad, no todos recibieron lo mismo. Lo que uno hizo marcó la diferencia. Y lo que uno hizo es tan poderoso lo que él recibe que nos trae a nosotros una gran lección acerca de lo que es la gratitud. Pero ¿qué recibió aquel hombre además de recibir la sanidad? Aquel uno recibió mucho más que lo que recibieron los 9 restantes. Saben, amados hermanos, que aquí hay una estadística muy interesante que ocurre en la iglesia de hoy, en la iglesia de todos los tiempos, que es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta como referencia. Una estadística que de 10, 1 se mostró agradecido. 9 son bendecidos, pero 1 es, además de bendecido, es agradecido. Y es justamente lo que se replica en la iglesia hoy. Todos los que asistimos a la iglesia creemos en Jesucristo. Todos los que estamos en la iglesia tenemos la Biblia, leemos la Biblia. Todos los que asistimos a la iglesia creemos en el Señor, oramos a Dios y queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios haga milagros en nosotros. Ahora, en la iglesia, pues ocurre algo similar como lo que ocurrió en aquel episodio de los 10 leprosos. Todos, pues, tenemos fe. Todos anhelamos ser bendecidos. Todos participamos del culto. Todos estamos en un mismo lugar, pero no todos recibimos lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? En el versículo 17 y el versículo 19 es donde nosotros encontramos la diferencia. La diferencia. ¿Cómo podemos nosotros transformar esta búsqueda, esta iniciativa que todos tenemos, que creemos en Cristo, que buscamos a Cristo, que tenemos la Biblia, que participamos de la iglesia, pero que necesitamos transformar, ir más allá? Y eso es lo que nos enseña el poder maravilloso del agradecimiento. En el versículo 17 y el versículo 19, nosotros encontramos algo muy interesante. En el versículo 17 del capítulo 17 dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? La palabra interesante aquí, muy importante, es la palabra limpiado. La palabra limpiados. Jesús preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y esta palabra limpiados significa sanados físicamente. Sanados físicamente. Y Jesús pregunta por 9. ¿Dónde están los 9? ¿Los otros 9 dónde están? Seguramente los otros 9, cuando ellos se presentaron delante del sacerdote y el sacerdote verificó, sí, están sanos, sí, la lepra desapareció, ya no hay manchas blancas en sus cuerpos, ya no hay llagas, están limpios. Ellos regresaron a sus casas y de sus casas pues se reintegraron a sus labores cotidianas. Ellos recibieron una bendición de parte de Jesús. El poder de Jesús se manifestó en sus vidas y fueron limpiados, es decir, sanados
físicamente. Es posible que algunos de ellos habían perdido los dedos, pero la lepra se detuvo, fueron sanados. Quizás algunos de ellos ya habían perdido parte de los dedos de los pies o parte de las carnes de las piernas o de los brazos, o quizás habían perdido las orejas, porque la lepra carcome la carne. Pero cuando el sacerdote verifica que ciertamente habían sido sanados, que la lepra se había detenido, ellos, los 9, regresaron a sus casas. Felices, se reencontraron con su familia, con sus esposas, con sus hijos, con su familia, volvieron al hogar bendecidos. Bendecidos. Entonces, esta palabra limpiados es muy, muy importante, porque significa sanados físicamente. Sanados físicamente. Gregorio fue operado de la vesícula. Le sacaron la vesícula porque había una enfermedad en él. Bueno, el caso de Arnold también. Arnold le sacaron, le extirparon la vesícula. Y algunos de ustedes fueron operados, han sufrido alguna intervención física, ¿verdad? Médica para recuperar algún órgano. Pero en el caso de Gregorio, que le sacaron la vesícula, esa vesícula, aunque él fue sanado, el mismo caso de Arnold, aunque ellos fueron sanados, ya no tienen ese órgano en su cuerpo. La enfermedad se detuvo, ya no está la enfermedad. Fueron sanados físicamente. Estos leprosos fueron sanados físicamente. La enfermedad se detuvo. Si se les cayó parte de la mano, la enfermedad se detuvo allí. Fueron limpiados. Eso es lo que significa la palabra. Fueron sanados físicamente. La enfermedad se detuvo en ellos. Ahora, es muy importante porque la palabra que encontramos en el versículo 19, fíjense cómo está la palabra, cómo Jesús se refirió a los 9, a los 10. Pero cuando los 10 fueron sanados, 9 de ellos no regresaron, aunque fueron sanados. La enfermedad se detuvo. Jesús cortó el poder de la enfermedad. Detuvo la enfermedad. Pero en el versículo 19 encontramos cómo es que Jesús se refiere al uno que regresó agradecido. Cómo Jesús se refirió a los 9 que fueron sanados. Le dijo, ¿dónde están los 9 que fueron limpiados? ¿Qué significa? Sanados físicamente. Pero en el versículo 19 vamos a verlo. Mire lo que dice el versículo 19. Perdón, el versículo 19. Dice, y le dijo, ¿a quién le dijo? Al uno que regresó. ¿Cómo le dijo Jesús? Y le dijo, levántate, vete. Tu fe, fíjense que son dos palabras diferentes. Aquellos fueron limpiados y este fue, pero el sentido de la palabra salvados aquí significa, la palabra salvados aquí significa o incluye, además de la sanidad física, incluye la sanidad emocional, la sanidad espiritual, es decir, una restauración completa. Una restauración completa. Ahora entendemos cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una persona agradecida
hermanos, es aquella que ha recibido un trato divino, ha recibido una restauración completa, una restauración total que implica no solamente lo físico, sino también lo emocional y lo espiritual. Es una, una, una manifestación maravillosa, una intervención divina que tiene que ver con la globalidad, la totalidad del ser. Una persona agradecida con Dios, hermanos, es porque ha sido salvada en su totalidad. Saben, amados hermanos, algunos estudiosos de la Biblia, teólogos y eruditos, dicen que este uno que regresó para dar gracias a Jesús y postró su rostro en tierra, mientras él daba gracias a Dios, los dedos que le habían sido, se le habían comido, le crecieron. Aquellos quedaron con los dedos cortos. La enfermedad se detuvo, pero quedaron con los dedos cortos. Ya no podían trabajar, ya no había una restauración total. Pero este que regresó, dicen los estudiosos que la palabra salvado aquí significa que la parte de su cuerpo que la enfermedad había carcomido le crecieron. Si se le habían caído las orejas, Dios restauró las orejas. Si se le había caído parte de la nariz, el Señor restauró todos los tejidos de su nariz. Si se le habían caído, se le habían recortado los dedos por causa de las llagas de la lepra, los dedos les volvieron a crecer cuando él volvió a los pies de Jesús, agradecido. Allí es donde está la diferencia entre el versículo 17 y el versículo 19. Entonces, amados hermanos, ¿qué hizo la diferencia entre los 9 y el 1? ¿Qué hizo la diferencia? La gratitud. La gratitud. La gratitud tiene un poder extraordinario. El ser agradecido, hermanos, abre puertas a bendiciones mayores, extraordinarias. Porque no solamente, amados hermanos, hemos recibido de parte de Dios y le hemos pedido una casa, que estamos contentos con la casa, sino agradecidos con Dios. Si es un carro, si es un trabajo, si es ropa, si es alimento, lo que le hayamos pedido a Dios. Hermanos, el agradecimiento va más allá de lo que hemos recibido. Va mucho más allá de lo que hemos recibido. El poder maravilloso de la gratitud. Entonces, ¿qué hizo la diferencia entre los 9 y el 1? La gratitud. La gratitud. La gratitud hizo que uno pudiera recibir mucho más, porque no solamente fue sano, aquellos 9 también fueron sanos, al igual que este 1. Todos los 10 fueron sanos, pero uno recibió más, porque la gratitud le abrió las puertas a las mayores bendiciones, que es que ese hombre recuperó su salud emocional, su salud espiritual y una restauración completa, total en su vida. Saben, amados hermanos, que la gratitud es lo que hace la diferencia. La gratitud hizo que aquel uno buscara a Dios, mientras que los 9 buscaron lo que Dios da. Uno buscó a Dios, regresó para buscar a Jesús, pero los 9 se quedaron con lo que Jesús daba. No regresaron a Jesús,
se quedaron con las bendiciones. Y muchas veces ocurre así en nuestras vidas, que nosotros nos conformamos con lo que recibimos de parte de Dios. ¿Cuántas personas nosotros no hemos conocido y llegan a la iglesia, piden oración por sanidad, piden oración por una casa, piden oración por un carro, piden oración por un trabajo y se quedan con la bendición, pero se alejan de Dios? Se alejan de Dios. Estos 9 se quedaron con lo que Jesús da, las bendiciones, pero no buscaron a Jesús. El 1 recibió lo que Jesús da, pero también buscó a Jesús, buscó la presencia de Jesús, porque él valoró más la presencia de Jesús que lo que Jesús daba. Amados hermanos, en Juan 6:26, nosotros encontramos cómo Jesús nos recuerda esto de una multitud, una gran multitud que buscaba a Jesús. Juan 6:26 dice de la siguiente manera. Vamos a leer el 25 para tomarlo desde el 25, para que veamos de quién se trata. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo. ¿Qué le dijo? De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciáis. Este grupo de personas perseguían a Jesús no por lo que Jesús estaba enseñando, no por lo que Jesús representaba. Ellos buscaron a Jesús por el pan, por la comida que Jesús les había brindado, les había ofrecido. Ellos preferían era lo que Jesús da, lo que Jesús daba, y no lo que Jesús es. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros tenemos que pensar muy bien cuál es la motivación por la cual yo estoy en la iglesia. Y que nosotros reflexionemos sobre esto. Y que no nos inclinemos a estar o buscar a Dios por lo que Él nos da, sino por lo que Él es en nuestras vidas. El Salmo 103, versículo 7. Nosotros encontramos aquí algo muy hermoso. Salmo 103, versículo 7. Salmo 103, versículo 7, el cual dice de la siguiente manera. Lean conmigo lo que dice allí. Lean conmigo en voz alta. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué significa esto? Cuando se escribe este texto, está haciendo referencia cuando Dios trató con Israel. Pero fíjense cómo se puede establecer una diferencia en el trato de Dios con Moisés y el trato de Dios con el pueblo de Israel. ¿Qué buscaba Moisés? Según ese texto, ¿qué estaba buscando Moisés? Los caminos de Dios. Es decir, el anhelo de Moisés era estar cara a cara, estar en la presencia del Señor. Pero Israel no. Israel, ellos eran tan malagradecidos con Dios que ellos se conformaban, por lo que Dios les daba durante todo el tránsito hacia la tierra prometida. En el desierto,
Dios les dio agua, les dio alimento, y con todo y todo, el pueblo de Israel murmuraba. Era un pueblo rebelde, ingrato. Dios les dijo, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Les dio bendiciones, les mostró su gloria, poder, señales y prodigios, obras maravillosas. Pues Israel se conformaba con las obras que el Señor les mostraba. Durante 40 años Dios les mostró obras maravillosas. Ellos preferían las obras que buscar los caminos de Dios. Y así debe ser en nosotros, hermanos. Un corazón agradecido, un corazón que muestra gratitud, prefiere la presencia de Dios. Tanto así que Moisés, cuando Dios le habló y le dijo, mira, yo les voy a dar todas las bendiciones que yo le prometí, pero te voy a decir una cosa, Moisés, yo no voy a ir como ustedes. Yo no voy a ir como ustedes, porque este es un pueblo rebelde. Yo no puedo habitar en medio de un pueblo rebelde, un pueblo malagradecido, un pueblo que murmura. No puedo vivir en medio de ese pueblo. Y Moisés le dijo, Señor, si tú nos vas a sacar de aquí, Señor, no nos saques si tu presencia no va con nosotros. ¿Cómo valoraba Moisés la presencia del Señor? Igual que aquel leproso, el uno que regresó sano a recibir restauración total, emocional y espiritual. Aquel hombre valoró la presencia de Jesús más que las cosas que había recibido de parte de Jesús, como era la sanidad. Así debe ser en nosotros, hermanos. Nosotros debemos valorar más la presencia de Dios que las cosas y las bendiciones que vienen de parte de Dios. Habacuc 3:17. Habacuc 3:17 y el versículo 18 dice de la siguiente manera. Fíjense el corazón del profeta cuando él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Dónde estaba el corazón del profeta en esto? Hermanos, no en el producto del campo, no en el producto de las crías del ganado, no estaba en la productividad y en las bendiciones que Dios da, sino que su gozo, su alegría está con todo yo me gozaré en el Señor. Nuestro gozo debe estar puesto en la presencia del Señor, en lo que es el Señor para nosotros, no en lo que Él nos da, no en lo que Él nos da. Los 9 recibieron su milagro. Ellos clamaron por Jesús. Ellos gritaron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Ellos clamaron y ellos recibieron. Jesús les oyó, Jesús les atendió, pero perdieron lo mejor, perdieron lo mayor, que es la salvación completa. Ellos se quedaron con el milagro. Ciertamente, hermanos, muchos de nosotros le hemos pedido a Dios bendiciones materiales, bendiciones físicas, y Dios nos las ha otorgado. Hemos clamado a Dios y Dios nos ha respondido. Hemos orado a Dios por una casa, Dios nos ha dado una casa. Hemos orado a Dios por un emprendimiento, Dios ha bendecido nuestro emprendimiento. Hemos orado a Dios, al Señor por un carro, Dios nos ha dado el carro. Hemos orado al Señor por ropa, por alimento, por provisión, Dios nos ha dado lo de que le hemos clamado. Él nos ha respondido como a los leprosos, como a los 9 leprosos. Pero no perdamos lo mejor,
no perdamos lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Conexión con Dios, comunión con Él. Y eso lo hace solamente el poder maravilloso de la gratitud, el agradecimiento, el poder maravilloso de la gratitud. Amados hermanos, muchos aprenden a buscar lo que Dios da. De hecho, hay muchas personas, hermanos, que no son creyentes y que no asisten a ninguna iglesia, pero han aprendido el poder del principio del diezmo. Yo conozco personas que no asisten a ninguna iglesia y diezman porque saben que a través del diezmo es un principio que Dios usa para bendecir la economía de la familia. Pero las personas que usan el diezmo para recibir de parte de Dios son personas que muchos de ellos no tienen comunión con Dios. Saben el principio, pero no conocen al Dios que ha dado el principio. El principio que Dios abre las ventanas de los cielos, que Dios bendice al dador alegre, que Dios gratifica a aquellos que le honran con sus bienes. Hay personas que lo han entendido, pero no tienen al Dios que bendicen. Ellos buscan la bendición, pero no tienen al Dios que da la bendición. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que Job terminó en una mejor condición que al principio? Todos conocemos la historia de Job. Todos sabemos que Job era el hombre más rico de aquella provincia. Era el hombre más adinerado, más rico, más afortunado de los orientales. Él era el hombre más rico. Todos sabemos que cayó en desgracia. Perdió toda su fortuna, todas sus haciendas, perdió su familia, perdió a sus hijos y además de eso una enfermedad cae sobre su cuerpo. Pero ¿cómo podemos entender que aquel hombre, su condición fue mejor y mayor que la primera? ¿Cómo conocemos a Job? ¿Dónde encontramos nosotros a Job? No apegado a las bendiciones de Dios, sino apegado en el Dios que da las bendiciones. Por eso entendemos cuando Job dice, cuando Dios se le presenta en un torbellino, le habla y tienen comunión y tienen un diálogo allí. Entonces Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amados hermanos, qué importante es que un corazón agradecido siempre está en comunión con Dios, porque ha recibido una restauración, una salvación total, una salvación completa. No solamente física, sino emocional. Su estado emocional es de quietud, de serenidad. Es cuando ahora entendemos cuando la palabra de Dios dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón completamente. Entonces, hay un estado emocional restaurado. No hay estrés, no hay ansiedad, no hay preocupación que pueda quitar la paz de una persona que ha sido salvada completamente y restaurada completamente en su comunión con Dios. En su comunión con Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué regresó aquel leproso? ¿Por qué regresó? Regresó, hermanos, porque él entendió que hay una bendición más allá de la sanidad. Hay una bendición más allá de la sanidad. Y quiero finalizar, que me acompañen, por favor, estando de pie.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 3. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Y quiero que lean conmigo en voz alta este texto. Y vamos a preparar nuestro corazón para dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Lean conmigo en voz alta, por favor. Una voz, una lectura que sea ordenada y entendible para que nos gocemos del contenido de esta palabra. Lean conmigo. Cuando sonaban, pues, las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Fíjense, amados hermanos, este texto dice que en la congregación, en el templo, hubo una gran expresión de alabanza. ¿Por qué alababa el pueblo a Dios? El texto dice allí: y alababan a Jehová diciendo, ¿por qué? Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Ahora, pregunto, hermanos, ¿el pueblo estaba clamando por la presencia de Dios? No. El pueblo no estaban pidiendo la presencia de Dios. ¿Cómo vino la presencia de Dios al templo? Como consecuencia de que el pueblo alababa y daba gracias a Dios. Alababa y daba gracias a Dios. Amados hermanos, yo quiero que esta iglesia sea una iglesia agradecida. Yo quiero que aquí todas las familias podamos entender, hermano, que Dios ha sido bueno en gran manera y para siempre son sus misericordias. Amados hermanos, cuando la iglesia aprenda a ser agradecida, que cuando nosotros cantemos y alabemos el nombre del Señor, hermanos, esto se vuelva con una unánime voz de gratitud y de alabanza, de modo que la presencia de Dios sature nuestra vida para producir restauración total en nosotros, y no solamente seamos sanados físicamente, sino que también seamos sanados emocionalmente. Haya en nosotros una profunda paz, haya en nosotros un equilibrio mental, y que podamos ser libres de toda angustia y de toda adversidad, y que nosotros podamos crecer espiritualmente, una iglesia fortalecida, familia fortalecidas por medio de la alabanza y de la gratitud a Dios.